El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad empapada de sombras y melancolía, donde los destellos de alegría eran raros como estrellas en una noche nublada, vivía una niña llamada Hilare. Apenas tenía 10 años, pero ya conocía la dureza de la vida en las calles. Su casa era el rincón más oscuro de un callejón olvidado por el sol. Un lugar donde las paredes de ladrillo parecían susurros silenciosos y los suspiros del viento eran su única compañía. Su fiel compañero en esta lucha diaria por la supervivencia era un gato negro de ojos dorados llamado Nocturno. Su pelaje parecía absorber la tristeza que llenaba cada rincón de la ciudad. Juntos, exploraban las calles desoladas, saltando de tejado en busca de los pedacitos de comida que otros habían descartado. Cierta noche, mientras la lluvia pintaba los adoquines de gris y las luces parpadeantes de las farolas crean sombras danzantes en las paredes, Hilare y Nocturno encontraron una puerta entreabierta en un edificio abandonado. La curiosidad guió sus pasos hacia el interior, donde encontró un misterioso salón lleno de libros y objetos olvidados por el tiempo. Hilare se acercó a una vieja estantería de madera gastada y sus dedos se posaron en un libro que parecía susurrar su nombre. Lo abrió con delicadeza y sus ojos se encontraron con palabras que cobraron vida en su mente. Las historias y los mundos contenidos en esas páginas eran como un refugio de la tristeza que siempre la rodeaba. A medida que exploraba las palabras, Hilare se dio cuenta de que aquel lugar mágico sería su escondite secreto. Con Nocturno a su lado, leyó durante horas, perdiéndose en las aventuras de héroes y heroínas que enfrentaron desafíos similares a los suyos. La magia de esas historias les logró escapar de la dura realidad, aunque solo fuera por un breve instante. Con el tiempo, Hilare comenzó a compartir las historias con Nocturno, como si él pudiera entender sus palabras y encontrar consuelo en ellas. Juntos, crearon un mundo imaginario en el que eran los protagonistas de sus propias aventuras. Cada noche, después de buscar comida y refugio, regresaban al edificio abandonado y se sumergían en los cuentos que les brindaban un respiro de su difícil vida. El viento frío soplaba a través de las calles desiertas cuando Hilare y Nocturno continuaron su travesía por la ciudad de sombras. Una tarde, mientras exploraban un mercado abandonado, Hilare notó un trozo de papel doblado y envejecido que yacía entre montones de escombros. Lo desplegó con cuidado y sus ojos se encontraron con un mapa, desgastado por el tiempo pero lleno de promesas. El mapa mostraba un camino que se adentraba en los rincones más oscuros de la ciudad y señalaba una ubicación misteriosa, marcada con una X. Hilare sintió un escalofrío de emoción al sostener el pedazo de papel en sus manos. ¿Podría ser este el camino hacia un lugar mejor, un hogar donde finalmente encontrarían la felicidad que tanto anhelaban? Convencida de que este mapa era su oportunidad para cambiar sus vidas, Hilare tuvo que seguir las indicaciones. Ella y Nocturno se embarcaron en una búsqueda que los llevaría a través de callejones olvidados y pasajes ocultos, siguiendo las pistas que el mapa les sugirió. Cada paso los acercaba a su destino, pero también los adentraba en territorios desconocidos y peligrosos. El viaje no fue fácil. En su camino, se encontraron desafíos que ponían a prueba su determinación y su vínculo inseparable.
Se enfrentaron a bandas de chicos callejeros que intentaron arrebatarles el mapa, pero Nocturno utilizaron ser un valiente protector, defendiendo a Hilare con sus garras afiladas y sus ojos dorados que parecieron reflejar la determinación de su compañera. A medida que avanzaban, también necesitaban la belleza escondida en los lugares más inesperados. Una noche, mientras cruzaban un parque abandonado, se detuvieron a observar cómo la luna se reflejaba en un estanque tranquilo. El silencio del lugar les grabó que, a pesar de las dificultades, siempre había momentos de paz y serenidad que valían la pena apreciar. Tras días de perseverancia y coraje, finalmente llegaron a la ubicación marcada en el mapa. Se encontró frente a una antigua puerta de madera, cubierta de hiedra y misterio. El corazón de Hilare latía con fuerza mientras empujaba la puerta, revelando un jardín secreto, iluminado por la luz dorada del sol. En el centro del jardín se erguía una pequeña casa, modesta pero llena de calidez y promesas. Con lágrimas en los ojos, Hilare y Nocturno entraron en su nuevo hogar, dejando atrás las calles oscuras y la tristeza que habían conocido durante tanto tiempo. El hogar que Hilare y Nocturno habían descubierto era como un sueño hecho realidad. Cada rincón de la pequeña casa guardaba un toque de encanto y misterio. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas y los muebles desgastados tenían una belleza que solo el tiempo podía conferir. Una vez dentro, Hilare y Nocturno comenzaron a explorar su nuevo refugio. Encontraron una biblioteca llena de libros antiguos, cada uno con su propia historia por contar. Los días se cerraron en una mezcla de lecturas y exploraciones por los alrededores del jardín, que se revelaron como un oasis de tranquilidad en el medio de la ciudad. Pero, a medida que Hilare y Nocturno se sintieron más cómodos en su nuevo hogar, comenzaron a notar que algunas partes de la casa estaban cerradas con llave. Había puertas y pasillos que parecían esconder secretos, como pájaros en jaulas de sombra. La curiosidad los impulsó a descubrir qué se ocultaba detrás de esos bloqueos y qué historia guardaba su hogar olvidado. Una noche, mientras la luna brillaba en el cielo estrellado, Hilare encontró una llave en un rincón de la biblioteca. Su forma antigua y el destello de su metal la llenaron de emoción y determinación. Con Nocturno a su lado, comenzó a desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La primera puerta que abrieron los llevaron a una habitación llena de pinturas desgastadas. Cada lienzo contaba una historia diferente, desde paisajes idílicos hasta retratos de personas que habían habitado la casa en tiempos pasados. Encontraron un retrato de una niña que se parecía sorprendentemente a Hilare. Sus ojos eran tristes, como si guardaran secretos profundos. A medida que exploraban más, disfrutarían un diario en una caja polvorienta. El diario pertenecía a una joven llamada Isabella, quien había vivido en la casa hace muchos años. A través de sus palabras, Hilare y Nocturno convencieron que Isabella también había enfrentado dificultades y soledad en su juventud. El diario reveló sus sueños, sus alegrías y sus tristezas, conectando sus experiencias con las de Hilare de una manera inesperada. En una tarde nublada, mientras Hilare y Nocturno exploraban los alrededores de su hogar, escucharon un suave murmullo entre los árboles. Siguiendo el sonido, se toparon con un hombre de aspecto desgastado y cabello desalinizado, sentado junto a un fuego improvisado. Parecía un vagabundo de corazón errante, un alma en busca de refugio en la tormenta. El hombre se presentó como Luca, un viajero que había recorrido innumerables caminos y había visto más que la mayoría de las personas. Aunque su apariencia era humilde y su ropa desgastada por los años, sus ojos brillaban con la sabiduría de alguien que había conocido tanto la alegría como la tristeza en sus viajes. Hilare y Nocturno sintieron una extraña conexión con Luca,
como si sus historias se entrelazaran en un tejido mágico. Luca compartió sus propias experiencias y aventuras, dejando a Hilare fascinada por los lugares lejanos y las personas que había conocido en su vida. A través de sus relatos, el hogar de Hilare y Nocturno se convirtió en un refugio no solo para ellos, sino también para las historias de Luca. A medida que pasaron el tiempo juntos, Luca les mostró valiosas lecciones sobre la amistad, la gratitud y el arte de apreciar los pequeños momentos de la vida. Les contó sobre la importancia de escuchar a los demás, de comprender las diversas perspectivas que cada persona lleva consigo y de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras exploraban el jardín juntos, Luca le entregó a Hilare una pequeña semilla. Le habló de cómo las semillas simbolizan la esperanza y la posibilidad de crecimiento, incluso en los terrenos más difíciles. Juntos, plantaron la semilla en un rincón del jardín, como un acto de fe en un futuro mejor. A medida que la amistad entre Hilare, Nocturno y Luca crecía, también lo hacía el sentido de pertenencia en su hogar. Las paredes de la casa parecían cobrar vida con cada historia compartida, cada risa compartida y cada lágrima derramada. La puerta misteriosa en el hogar de Hilare y Nocturno había sido un enigma desde el principio, un recordatorio constante de los secretos que aún esperaban ser descubiertos. Un día, cuando el sol pintó el cielo con tonos dorados y el aire estaba lleno de un sentimiento de anticipación, Luca descubrió contarles la verdad detrás de esa puerta cerrada. Sentados alrededor de la mesa en la cocina, Luca comenzó a narrar una historia que había permanecido oculta durante generaciones. Les contó sobre una leyenda de un portal mágico que estaba conectado a su hogar. Decían que el portal tenía el poder de transportar a las personas a través del tiempo y el espacio, permitiéndoles revivir momentos del pasado o explorar futuros desconocidos. Hilare y Nocturno escuchaban con asombro mientras Luca describía cómo, hace mucho tiempo, la casa había pertenecido a una familia de magos que utilizaban el portal para preservar sus recuerdos y experiencias más preciadas. Sin embargo, cuando la tristeza y los desafíos de la vida comenzaron a amenazar la felicidad de la familia, decidió sellar el portal para protegerlo de caer en manos equivocadas. La puerta, cerrada con magia antigua, esperaba que aquellos corazones estuvieran lo suficientemente abiertos y valientes como para enfrentar los desafíos que el portal presentaba. Luca les explicó que este era un momento crucial en sus vidas. Si decidieron abrir la puerta, podrían enfrentar sus propios miedos y dudas, pero también descubrirían los secretos y tesoros que yacían más allá. La noche cayó sobre la casa, y Hilare, Nocturno y Luca se quedaron en silencio, contemplando la puerta. Hilare sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Deberían abrir la puerta y enfrentar lo que podría revelar. ¿Estaban listos para enfrentar los recuerdos del pasado y las incertidumbres del futuro? Finalmente, con un suspiro determinado, Hilare se puso de pie. Tomó la llave que había encontrado en la biblioteca y se acercó a la puerta. La llave encajó en la cerradura con un clic suave, como si estuviera esperando este momento. Con un giro de la llave, la puerta comenzó a abrirse, revelando un resplandor mágico que llenó la habitación. Hilare miró a Nocturno y Luca, sintiendo su apoyo y valentía a su lado. Juntos, cruzaron el umbral de la puerta, entrando en un mundo donde el tiempo y el espacio parecían fundirse en un ballet de recuerdos y posibilidades. Al cruzar la puerta mágica, Hilare, Nocturno y Luca se encontraron en un lugar que parecía estar en un estado entre el sueño y la realidad. A su alrededor, espejos antiguos se alineaban en una habitación amplia y llena de luz. Cada espejo reflejó una imagen diferente, momentos del pasado, visiones del futuro y destellos de posibilidades que aún no habían sido escritas. Hilare se acercó a uno de los espejos,
cautelosa pero intrigada por las imágenes que danzaban en su superficie. Vio su propio rostro de niña, sonriendo mientras jugaba con Nocturno en las calles de la ciudad. Pero en el mismo espejo, vio su reflejo más viejo, con los ojos llenos de sabiduría y una mezcla de alegría y tristeza. Nocturno, a su lado, se acercó a otro espejo. En él, vio imágenes de su vida como gato callejero, persiguiendo sombras y buscando comida. Pero también vio imágenes de sí mismo como un gato domesticado, acurrucado junto a Hilare en su hogar. La dualidad de su existencia estaba reflejada en cada imagen. Luca también se adentró en el juego de los espejos. Vio momentos de su vida en distintos lugares, compartiendo risas con amigos y mirando horizontes desconocidos. Los espejos le recordaban la riqueza de su historia y la profundidad de las conexiones que había forjado a lo largo de los años. Mientras exploraban los espejos, se dieron cuenta de que no solo vieron sus propias historias, sino también las de las personas que habían habitado la casa en el pasado. Isabella, la joven que una vez experimentó allí, se materializó en uno de los espejos. Su imagen irradió tristeza y nostalgia, pero también una chispa de esperanza. Con el tiempo, Hilare, Nocturno y Luca comenzaron a comprender que los espejos no solo mostraban momentos pasados y futuros, sino también las emociones y los deseos que habían dado forma a esas experiencias. Los espejos eran como portales a los corazones de las personas, revelando sus miedos más profundos y sus sueños más anhelados. Al final de la sala, encontré un espejo que parecía emanar un brillo especial. Cuando se acercaron, vieron que reflejaba una imagen de ellos tres juntos, sonriendo y mirando hacia adelante. Era un recuerdo de su amistad y la fuerza que habían encontrado en su unión. Los espejos del pasado y el futuro les habían enseñado que cada elección, cada experiencia y cada lazo formaban el tapiz de sus vidas. Con el corazón lleno de nuevas perspectivas y emociones, Hilare, Nocturno y Luca se prepararon para regresar a su hogar. Sabían que las lecciones aprendidas en ese lugar de espejos mágicos los acompañarían en el camino que les esperaban. Después de regresar de la habitación de los espejos, la casa parecía tener un aura renovada. Hilare, Nocturno y Luca se encontraron más cerca que nunca, unidos por las experiencias compartidas en ese mundo mágico. Habían explorado los recuerdos y los deseos que habían moldeado sus vidas, y ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación. Una tarde, mientras compartían historias alrededor de la mesa de la cocina, Luca determinaría un juramento. Un pacto que sellaría su amistad y compromiso, independientemente de las pruebas que el destino pudiera arrojarles. Con la luz de la vela titilante como testigo, cada uno pronunció sus votos. Juro estar a tu lado, en momentos de risa y lágrimas, en días soleados y noches oscuras, comenzó Hilare, su voz llena de determinación. Prometo apoyarte en cada paso de tu camino y celebrar tus victorias como si fueran propios. Nocturno, con sus ojos dorados brillando, continuó: juro protegerte con mis garras y mi corazón, ser tu sombra en la oscuridad y tu luz en la soledad. Nuestra amistad es más profunda que las palabras, más fuerte que cualquier desafío. Luca cerró el círculo de compromiso: juro ser tu guía en los caminos desconocidos, tu confidente en los momentos difíciles y tu compañero en las aventuras que aún nos esperan. Nuestro vínculo es un tesoro que atesoraré siempre. Con el juramento pronunciado, una sensación de unidad y resolución llenó la habitación. Los lazos entre Hilare, Nocturno y Luca se habían fortalecido aún más, formando un escudo de amistad y apoyo que los protegería de cualquier tormenta. Ahora, estaban listos para enfrentar la búsqueda que les aguardaba. Esa noche, mientras observaban las estrellas desde el jardín,
decidió que su próximo destino sería una montaña misteriosa que había sido mencionada en los relatos de Luca. Según las historias, la montaña estaba rodeada de leyendas de tesoros ocultos y poderes ancestrales. Sentían que era el lugar perfecto para poner a prueba su determinación y descubrir aún más sobre sí mismos y el mundo que los rodeaba. Hilare, Nocturno y Luca sabían que la montaña no sería un desafío fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar lo desconocido juntos. Sus corazones latían al unísono, llenos de emoción y expectativas, mientras se preparaban para la siguiente etapa de su viaje. Con los corazones llenos de determinación, Hilare, Nocturno y Luca emprendieron su viaje hacia la montaña misteriosa. A medida que se adentraban en el paisaje, el aire se volvía más fresco y el camino más empinado. El sendero estaba cubierto de hojas crujientes y la brisa susurraba secretos en cada rincón. A lo largo de su ascenso, se encontraron con desafíos naturales y obstáculos inesperados. Cruzaron ríos cristalinos y atravesaron bosques de pezos, donde la luz se filtró a través de las hojas y creó un juego de sombras en el suelo. Cada paso los acercaba más a la cima, pero también les recordaba la importancia de trabajar juntos y confiar en sus habilidades. En su camino, se encontraron con una serie de pruebas que parecían estar determinadas específicamente para poner a prueba su amistad y valentía. En un puente precario sobre un abismo profundo, cada uno tuvo que confiar en los demás para cruzar con seguridad. En una cueva oscura y laberíntica, tuvieron que compartir su conocimiento y habilidades para encontrar la salida. Con cada desafío superado, su vínculo se fortalecía aún más. La confianza que habían jurado en su pacto se convirtió en un escudo contra los miedos y dudas que surgían. A medida que avanzaban, también necesitaban pistas que indicaban que estaban en el camino correcto. Marcas en los árboles y piedras talladas sugerían que otros habían viajado por ese camino antes, buscando respuestas y tesoros. Después de días de arduo trabajo y determinación, finalmente llegaron a la cima de la montaña. Allí, en medio de una plataforma de piedra, encontramos un pedestal con una joya centelleante. La joya parecía contener un resplandor similar al de los espejos de la habitación mágica. Luca grabó las historias que había escuchado sobre esta montaña. Se decía que la alegría tenía el poder de mostrar la verdad interior de quienes la miraban. Con una mezcla de emoción y aprensión, cada uno se acercó a la alegría y la miró fijamente. En su reflejo, no vieron solo sus rostros, sino también sus deseos más profundos, sus miedos más oscuros y sus esperanzas más brillantes. La joya les mostró sus verdades internas, las partes de sí mismos que a menudo se encuentran ocultas incluso de sí mismos. Hilare vio la determinación que había impulsado su valiente viaje, pero también las inseguridades que a veces la frenaban. Nocturno vio su coraje y lealtad, pero también los recuerdos de su vida en las calles que aún lo perseguían. Luca vio su sabiduría y compasión, pero también las cicatrices de los caminos difíciles que había recorrido. Con las verdades reveladas, los tres se miraron el uno al otro con una nueva comprensión y empatía. Aunque las joyas les mostraron sus lados más oscuros, también les recordaron que sus debilidades eran parte de lo que los hacía humanos y únicos. Juntos, se apoyaron en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Después de un tiempo en la cima de la montaña, el grupo abandonó a su hogar, llevando la alegría como un recordatorio de su viaje y las lecciones aprendidas. De vuelta en su hogar, Hilare, Nocturno y Luca se encontraron rodeados de recuerdos de su viaje a la montaña y las verdades que habían descubierto. La joya que habían traído con ellos brillaba en un lugar destacado en la sala, grabándoles las profundidades de su amistad y la importancia de enfrentarse a sus propias verdades. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte,
apareció una figura inesperada en la entrada de su hogar. Era una joven con cabello oscuro y una sonrisa enigmática. Se presentó como Melina y les contó que había oído hablar de su viaje a la montaña y su encuentro con la joya. Melina les habló de una antigua profecía que decía que aquellos que mostraran el coraje de enfrentar sus verdades internas serían recompensados con la oportunidad de desentrañar los misterios más profundos del mundo. También les hablaron de un artefacto mágico que podría ayudar a descubrir el propósito de sus vidas y encontrar respuestas a las preguntas que habían estado buscando. Intrigados por la oferta de Melina, Hilare, Nocturno y Luca decidieron unirse a ella en una nueva búsqueda. Siguiendo su guía, se embarcaron en una travesía hacia tierras desconocidas, enfrentando desafíos más grandes y revelaciones más profundas de lo que habían imaginado. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que estaban en una encrucijada crucial, donde sus decisiones tendrían un impacto duradero en sus destinos y en el mundo que los rodeaba. Durante el viaje, Melina les reveló sus propias verdades y luchas internas, compartiendo su propia búsqueda de propósito y significado. Aunque su historia era diferente a la de Hilare, Nocturno y Luca, encontraron conexiones en sus experiencias y un entendimiento mutuo que los unió aún más. En un antiguo templo oculto en lo profundo de un bosque ancestral, encontramos el artefacto mágico que Melina había mencionado. Era un espejo antiguo y pulido, con runas talladas en su marco. Se decía que el espejo tenía el poder de mostrar a quienes lo miraban una visión clara de su destino y las elecciones que deberían hacer. Con el corazón latiendo de anticipación, uno por uno, se acercaron al espejo y se miraron en su superficie. Lo que vieron en el reflejo era una visión de sus caminos futuros, llenos de desafíos y oportunidades. La visión en el espejo había revelado un desafío final que Hilare, Nocturno, Luca y Melina deberán enfrentar, un laberinto de sombras, un lugar donde sus miedos más profundos y sus deseos más oscuros tomarían forma. Según la profecía, solo superando este laberinto podrían desentrañar los misterios más profundos del mundo y descubrir su verdadero propósito. El laberinto estaba oculto en un lugar apartado, en medio de un bosque sombrío y silencioso. A medida que se adentraban en él, las sombras parecían moverse y tomar formas amenazadoras. Cada esquina del laberinto les presentaba una nueva elección: enfrentar sus miedos o ceder ante ellos. Con cada paso, adaptarse a las partes más vulnerables de sí mismas y demostrar su valentía. En un momento crucial, el laberinto los llevó a una bifurcación que representaba las decisiones que habían tomado en sus vidas. Cada uno tenía que enfrentar una versión de sí mismo que reflejaba las elecciones que habían hecho. Hilare se encontró con una versión de sí misma llena de dudas y miedos, recordándole las veces que había dudado de su valía. Nocturno enfrentó su propio lado oscuro, la parte de él que aún se sintió como un gato callejero perdido. Luca se enfrentó a las decisiones que había tomado por protegerse a sí mismo en lugar de abrir su corazón a los demás. Melina enfrentó las consecuencias de sus actos impulsivos y las relaciones rotas que había dejado atrás. Cada uno luchó con su reflejo oscuro, recordando las lecciones que habían aprendido y la amistad que habían forjado. A medida que se enfrentaron a sus propios demonios internos, se dieron cuenta de que su fuerza radicaba en su capacidad de apoyarse y superar sus miedos juntos. Finalmente, después de un arduo enfrentamiento con las sombras, Hilare, Nocturno, Luca y Melina llegaron al centro del laberinto. Allí, encontramos un altar antiguo con 4 gemas brillantes. Las gemas representaban las verdades que habían descubierto sobre sí mismas y el propósito que habían buscado. Con determinación y coraje, cada uno colocó su gema en el altar, liberando una luz resplandeciente que iluminó el laberinto y disipó las sombras. El laberinto,
que había sido un reflejo de sus miedos y deseos oscuros, se desvaneció, dejando atrás solo la luz de sus verdades internas. Mirándose unos a otros con una mezcla de agotamiento y satisfacción, Hilare, Nocturno, Luca y Melina se dieron cuenta de que habían superado la prueba final. Después de superar el laberinto de sombras, Hilare, Nocturno, Luca y Melina se encontraron en un estado de agotamiento y reflexión. Habían enfrentado sus propios demonios internos y habían emergido más fuertes que nunca. Ahora, con las gemas brillantes en el altar y la luz que iluminaba su camino, se preparaban para enfrentar la última fase de su búsqueda. Mientras descansaban en el claro del bosque, Melina compartió una historia que había aprendido de los ancianos de su pueblo. Una historia que habló del origen del mundo y cómo las verdades internas de las personas estaban conectadas con el mismo tejido de la realidad. Según la historia, cada elección, cada emoción y cada lazo formaban un hilo que tejía la historia del mundo. A medida que escuchaban la historia de Melina, las piezas comenzaron a encajar en sus mentes. Comprendieron que sus viajes individuales y su amistad habían sido parte de un patrón más amplio que conectaba a todas las personas y seres vivos. Las gemas brillantes que habían colocado en el altar eran un símbolo de cómo sus verdades internas, sus deseos y miedos, habían contribuido a la creación y evolución del mundo. Con una sensación de asombro y realización, Hilare, Nocturno, Luca y Melina se dieron cuenta de que su búsqueda no había sido solo para descubrir su propio propósito, sino también para desentrañar el propósito más profundo de la existencia. Se dio cuenta de que estaban conectados con una red de vidas y experiencias, cada una dejando una huella en el tejido del tiempo y el espacio. Guiados por la luz de las gemas y el conocimiento que habían adquirido, continuaron su viaje hacia un lugar sagrado que se decía contenía las respuestas finales que habían estado buscando. En el camino, enfrentaron pruebas finales que pusieron a prueba su unidad y determinación. Cada vez que se enfrentaron a un obstáculo, grabaron las lecciones que habían aprendido y la fuerza de su amistad. Finalmente, llegué al corazón del lugar sagrado, donde se encontró un libro antiguo. El libro estaba lleno de símbolos y textos que hablaron de la historia del mundo y cómo las elecciones de las personas habían dado forma a la realidad. En el corazón del lugar sagrado, rodeados por la sabiduría de las antiguas palabras y la luz de las gemas brillantes, Hilare, Nocturno, Luca y Melina se enfrentaron a su elección final. Las páginas del antiguo libro habían revelado que probablemente tomaría una decisión que afectaría el destino del mundo y el suyo propio. Cada uno se encontró frente a un altar, donde reposaban 4 objetos que representaban sus propias verdades internas y el papel que desempeñaban en el tejido del mundo. Hilare tenía una pequeña flor, simbolizando su esperanza y determinación. Nocturno tenía una pluma, representando su habilidad para proteger y guiar. Luca tenía una pequeña brújula, simbolizando su capacidad para encontrar el camino incluso en los momentos más oscuros. Melina tenía una chispa de fuego, que representaba su pasión y capacidad para encender el espíritu de otros. Frente a ellos estaba el portal de decisión, un portal que llevaría a un futuro donde sus elecciones tendrían un impacto duradero. Cada uno debería elegir si atravesar el portal y continuar su viaje juntos, compartiendo sus dones con el mundo, o si quedarse y vivir sus vidas en el mundo conocido. Con el corazón lleno de reflexión y unidad, cada uno miró a los demás, encontrando en sus miradas la respuesta que habían estado buscando. Sabían que su amistad y las verdades internas que habían descubierto los habían llevado a este momento. Juntos, habían enfrentado desafíos, superado obstáculos y descubierto la profundidad de su conexión. Unidos en su determinación, cruzaron el portal, llevando consigo sus objetos representativos y la luz de las gemas. Al hacerlo,
sintieron una energía poderosa que recorría sus cuerpos, como si estuvieran fusionándose con el mismo tejido del mundo. El mundo a su alrededor brilló con una nueva luz, y los elementos de la naturaleza parecieron responder a su presencia. A medida que avanzaban en su viaje compartido, cada uno siguiendo su propio camino y dones únicos, dejaron una huella luminosa en su camino. La flor de Hilare floreció donde quiera que pasaba, trayendo esperanza y alegría a los corazones. La pluma de Nocturno dejó marcas de protección y guía, iluminando los senderos de aquellos que se cruzaron en su camino. La brújula de Luca señalaba el camino a los perdidos y desorientados, guiándolos hacia la dirección correcta. La chispa de fuego de Melina encendía el espíritu y la pasión en todos los que la conocían. A medida que sus caminos se entrelazaban y se separaban, Hilare, Nocturno, Luca y Melina nunca olvidaron las verdades internas que habían descubierto y el legado que estaban creando. Su amistad y su determinación habían cambiado el curso del mundo, tejido con hilos de esperanza, valentía, sabiduría y pasión. Y así, el viaje de Hilare, Nocturno, Luca y Melina continuó, con cada día lleno de nuevas oportunidades y desafíos. Había aprendido que el propósito y el significado no eran destinos fijos, sino experiencias en constante evolución. Juntos, habían encontrado un hogar en sus corazones, un lugar donde sus verdades internas se encontraron y se entrelazaron en un tapiz de amistad y crecimiento. El legado de sus verdades internas viviría en las historias que compartieron, en los lazos que forjaban y en la luz que dejaban a su paso.